Y también, ¿de dónde sale Abraham? De los caldeos. Muy bien. Y también un lugar importante en el capítulo 11. No tiene pinta, pero creo que Babel, Babilonia. Muy bien, Babel, Babilonia. Está funcionando. Hasta lo probamos. Pero no quiere. Pero el hecho de que el puntero no funcione, quizá la pila. No, sí, el puntero sí. Solamente no funciona el. Bueno. Y la historia de Israel comienza con el llamamiento de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Entonces, ahí comienza de Ur de los Caldeos y Dios llama a Abraham para que fuera a la tierra de Canaán. Y él hace una parada en Harán y finalmente en el último capítulo, último capítulo de Génesis, ¿dónde termina la historia, hermanos, geográficamente? En Egipto, muy bien, la descendencia o la familia de Jacob yéndose a Egipto porque había hambre en las tierras de Canaán. ¿Sí me siguen, no? Y ahí terminamos el libro de Génesis. Y la historia continúa después de 400 años en el libro de Éxodo. Y abrimos el capítulo 1 de Éxodo, dice que el pueblo se había multiplicado de gran manera y había llenado la tierra de Egipto con los hebreos. Dios, llegado el tiempo, prepara a Moisés y saca al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Sí? ¿Y dónde termina la historia de Éxodo? ¿En qué lugar? Muy bien. Salen, en el capítulo 12-13, salen de la tierra de Egipto, cruzan el Mar Rojo y llegan al Sinaí. Ahí comienza la vida en el desierto. ¿Durante cuánto tiempo se queda en el libro de Éxodo, hermano? No, en el libro de Éxodo. Un año habían cumplido desde la salida de Egipto hasta que en el capítulo 40 erigen el tabernáculo. ¿Sí? Vamos refrescando la memoria, ¿no? Bueno, así termina el libro de Éxodo. Y el libro de Levítico, ¿dónde lo vamos a ubicar? Abajo del Éxodo, porque fueron los mandamientos que Dios le dio al pueblo estando en el tiempo del Éxodo. Y luego la historia de Éxodo capítulo 40 continúa. ¿Por cuál libro? Libro de Números. Porque abrimos el libro de Números y están todavía en el monte Sinaí, después de haber pasado un mes del capítulo 40 de Éxodo, y Dios manda a Moisés que hiciera el censo en el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Para qué era el censo? Para contar cuántos hombres activos quienes podían salir a la guerra había en el pueblo de Israel. Entonces, ayer vimos cómo Dios de Sinaí, en el capítulo 1 de Números, hace el censo para llevar a Cades Barnea, y de aquí le dice a Moisés, manda a 12 espías, un hombre de cada tribu. ¿Para qué? Para que fuera a reconocer la tierra de Canaán. Y nosotros vemos geográficamente, Dios ya había hecho el censo, que ya sabía cuántos hombres había para salir a la guerra. Lo llevó a Cades Barnea y está enviando a 12 espías. Eso significaba que Dios tenía ya la intención de introducir a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero ¿quiénes dijeron que no querían entrar? Los 10 espías dijeron no. Y todo el pueblo, en lugar de escuchar las palabras de Caleb y Josué, escucharon y siguieron su corazón con la noticia de los 10 espías. Fue esta ocasión ese acontecimiento que hizo que el pueblo de Israel vagara durante 40 años en el desierto sin poder entrar a esa tierra que Dios había prometido. ¿Sí? Fue una situación lamentable. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo termina el libro de Números? Con la muerte de Moisés. Muy bien, con la muerte de Moisés. Y el pueblo de Israel había llegado ¿a dónde? ¿A dónde? A la llanura de Moab. Campo de Moab, ¿sí? Rodearon Edom, Moab, y llegaron al campo de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y por eso, como termina el último capítulo de Números
informándonos, el pueblo de Israel estaban en aquel momento en campo de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, nos daba también a la vez una introducción de cómo iba a continuar esa historia. ¿Cuál es la siguiente historia después de Números? La conquista de Jericó, o sea, el libro de Josué. ¿Qué otro libro falta colocar? Deuteronomio, muy bien. ¿Dónde lo vamos a colocar? Ahí es con expertos, hermano. Debajo del número. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre Levítico y Deuteronomio? Voy a acercar la cámara para que tú me ¿Qué diferencia hay? No salía ahí para no dañar el video. Cuando ella me acerque. Muy bien. Y el Levítico es lo que... Ajá. Entonces, esta ley, Levítico, fue la primera ley que el pueblo de Israel recibe y a la primera generación se había entregado. Esta segunda ley, que fue Deuteronomio, fue una segunda ley o repetición de ley de esta primera ley para una segunda generación que se había levantado en el Egipto. ¿Hasta aquí vamos bien? Creo que llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿O entramos al libro de Jueces? ¿Entramos al libro de Jueces? No entramos, bueno. Yo que me acuerde, no entramos. Vamos a continuar. Creo que ayer comentamos y de hecho leímos el pasaje de Números donde nos habla de que Dios había mandado al pueblo para que repartieran la tierra, una porción de su territorio, ¿para quiénes? Para los levitas. Leímos hasta ese pasaje, creo, y terminamos, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, y de hecho, tengo que hacer el examen de las 12 tribus de Israel. ¿Sí estudiaron? Lo veo. ¿De hecho estudiaron? No, así no. Bueno, estas 12 tribus de Israel, dijimos que cada tribu obtuvieron una porción de la tierra, pero menos una tribu. Bueno, de las 13 tribus de Israel, una tribu no recibió la heredad. Fueron los levitas. Y habíamos dicho, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque estaban distribuidos en diferentes tribus. Esto significaba que en toda la tierra de Canaán, o sea, en las 12 tribus de Israel, estaban viviendo un grupo de levitas. ¿Por qué Dios habrá distribuido de esta manera a los levitas? Porque ellos eran los que cumplían el papel del sacerdocio y los que estaban sirviendo en el ministerio del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, mire con qué amor, con qué misericordia Dios escoge a los levitas especialmente, exclusivamente para la obra del ministerio del tabernáculo y esta relación que el pueblo tenía que mantener con Dios. Para ese trabajo, Dios había distribuido a lo largo de toda la tierra a los levitas. Recuerden esta verdad, que es muy importante para lo que vamos a ver de ahora en adelante. Y ubicamos a las 12 tribus. Vamos a llegar al libro de Jueces. Jueces. La historia de Josué continúa en el libro de Jueces. Hermanos, una vez que el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, ya habrá movimiento geográfico así como antes, cuando ellos habían salido de Egipto, cuando ellos cruzaron todo el desierto, ¿sí o no? ¿Habrá más movimiento o no? ¿Sí?
No. No. ¿Por qué? Porque ya entraron a la tierra prometida, ya obtuvieron el territorio, la porción del territorio que le correspondía a cada uno, y ahí comenzaron a hacer su vida. Entonces, a partir de este momento que ellos entran a la tierra de Canaán y comienzan a obtener el territorio a través de la conquista, ya no hay más movimientos grandes de geográficos, ¿sí? Ya todas las historias que vienen de ahora en adelante, ¿en dónde ocurre? En la tierra de Canaán. Vamos a ir al capítulo capítulo 2, pero bueno, vamos a ir al capítulo 2 de Jueces. Capítulo 2 de Jueces. En el versículo 16, dice así la palabra: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. ¿Qué había hecho Dios? Que levantó jueces, ¿para qué? Para que los librase de los que les oprimían al pueblo de Israel. ¿Eso qué significa? Que en el tiempo de los jueces, ¿sí?, el pueblo de Israel continuamente quedaba bajo la opresión de sus enemigos, de sus pueblos enemigos. Y cada vez que ocurría eso, Dios tenía que enviar un juez, levantar un juez, para libertar al pueblo de Israel de esa opresión enemiga. Tenemos que recordar esto. Ayer, hermanos, yo les expliqué esta historia del Antiguo Testamento comparando con el reino de Dios, con los factores del reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dios está iniciando su reino desde el libro de Génesis. ¿Cómo? Llamando a Abraham y por medio de él preparando un pueblo. Él está levantando un pueblo que es su pueblo. Y a ese pueblo suyo establece la soberanía. Le da los mandamientos, estatutos y preceptos para que ellos supieran que el Dios de ellos, el rey de ellos, ¿quién es? Dios. ¿Y qué falta? ¿Qué otro factor falta? El territorio, ¿no? Entonces en el libro de Josué, Dios ya los introduce a la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué falta para formar ese reino? Nada, ya está hecho. Este pueblo que ya tenía el territorio, que ya tenía la soberanía, ahora faltaba solamente vivir conforme a la identidad de ellos. ¿Cuál era la identidad de ellos? El pueblo de Dios, ser el pueblo de Dios, teniendo a Dios como el soberano. Entonces la vida de ellos ya no pertenecía a Egipto, no pertenecía a este mundo, sino a un nuevo gobierno. Entonces la vida de este pueblo tenía que ser gobernada por este Dios, quien era el soberano. Es lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tenemos que preguntarnos. Entraron a la tierra de Canaán en el libro de Josué y la historia continúa por el libro de Jueces. Los jueces habrán sido personas que surgieron por necesidad o porque Dios ya tenía planes de enviar a los jueces, hermanos, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué dicen ustedes? Necesidad. Querían reyes por necesidad. Pensaba que eran oprimidos, se tenía que levantar uno. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a ir a la Biblia. Vamos al capítulo 3 de Jueces. Capítulo 3 de Jueces, donde podemos ver claramente en este capítulo este círculo vicioso. En la página 9 de su manual van a encontrar lo que es el círculo vicioso. ¿Qué es el círculo vicioso?
algo que no tiene fin, se repite una y otra vez. Círculo vicioso. ¿Sí? ¿Cuál es ese círculo vicioso que habla el libro de Jueces? Vamos a Jueces capítulo 3, en el versículo 7. Así dice la palabra. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos dice del pueblo de Israel? Muy bien. Mire de qué historia estamos hablando. Apenas habían entrado a la tierra de Canaán. ¿Ellos cómo tenían que vivir? Cumpliendo y de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero estaban viviendo así. Dice en el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Pecar, desobedecer. ¿Qué más? Todo lo contrario a la ley de Dios. ¿Saben qué acabamos de leer? A ver, vean otra vez el versículo. Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En este versículo, hacer lo malo ante los ojos de Jehová lo está describiendo, olvidarse de Dios y seguir para servir a otros dioses. O sea, idolatría. ¿No es así? Este pecado, hermano, de la idolatría estuvo presente en todo el tiempo del pueblo de Israel, en todo el tiempo de su historia. Y por este mismo pecado, si nosotros leemos Jeremías, si nosotros leemos Ezequiel, etcétera, etcétera, los profetas, por este mismo pecado, el pueblo de Israel finalmente va cautivo a Babilonia. O sea, es un pecado que estuvo presente todo el tiempo. Es un pecado bastante fuerte en la vida del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos. Y cayeron en idolatría, porque cayeron en idolatría, fueron a servir a otros dioses. Nosotros no, ¿verdad? La idolatría para nosotros está algo lejos. Porque yo en mi casa no tengo imágenes. ¿O alguien de ustedes tiene imágenes en casa? ¿Tendrá que ver este pecado con nuestra vida hoy? Sí, claro. Mucho. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. En el versículo 29 del capítulo 12 dice así: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue dado este mandamiento del Deuteronomio? ¿Recuerdan? ¿En el Sinaí? No. En los campos de Moab, antes de entrar a la tierra de Canaán, a la segunda generación. ¿Recuerdan, no? Entonces Dios le da estas palabras como advertencia a esa segunda generación que iban a entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Ya estaban a punto de entrar. Entonces Dios le dice: cuando entres a la tierra de Canaán a poseerla, en el versículo 30 dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ella después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré.
No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pero aún a sus hijos. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitarás. ¿Cuál era el mandato de Dios? Cuando entres a la tierra de Canaán, cuidado. Aquí dice aguas, ojo, no hay ese tipo de expresión. Cuidado. No vayan tras los dioses de esta tierra. Dios había dicho.